En 1991 desapareció la Unión Soviética y Rusia despertó en un mundo completamente nuevo. La libertad llegó de golpe, pero también el caos, la incertidumbre y la necesidad de encontrar una nueva identidad. En medio de esta transformación, el rock en esta nueva Rusia cambió para siempre. Dejó atrás la clandestinidad, conquistó nuevos escenarios y comenzó a contar las contradicciones de una sociedad que estaba aprendiendo a reinventarse. El paso del rock soviético al ruso posterior a 1991 no fue simplemente un cambio de país, también fue un cambio completo del contexto político, económico y cultural en el que existía la música. En los últimos años de la Unión Soviética, la canción Perement, que significa cambios, de la banda Kino, aquella banda liderada por el legendario Víctor Tsoi, adquiere una fuerza enorme. Pero después de 1991, la canción adquiere una interpretación irónica, pues los cambios finalmente llegaron, pero la Rusia que emerge de esos cambios no es necesariamente la que muchos jóvenes habían imaginado. Bienvenidos, queridos trotamundos del rock. En este video vamos a explorar sobre cómo fue la escena de rock en la Rusia posterior a la desintegración de la Unión Soviética. Ya en otros videos había hecho sobre cómo fue el desarrollo del rock en la antigua Unión Soviética, también sobre cómo fue el rodaje del rock en Estonia. Si bien esos videos no son necesarios verlos para poder comprender pero si lo pueden ver van a poder tener más amplitud sobre cómo fue el rock en la época soviética y también cómo se desenvolvió después en la época post-soviética. El rock había ganado una batalla que llevaba décadas librando, pero el país que hacía que esta batalla tuviera sentido dejó de existir. De repente ya no existe la censura soviética, la música occidental entra de manera masiva, aparecen nuevos canales de televisión y radios comerciales, los músicos pueden grabar y publicar con mucha mayor libertad, pero también desaparece buena parte del sistema estatal que financiaba salas, estudios y circuitos culturales. De manera que la libertad llega acompañada de caos económico, y eso repercute mucho en la escena musical. Se puede observar una serie de contrastes con respecto a la Unión Soviética de los 80 y la Rusia de los años 90. En los 80 hay censura, en los 90 hay libertad de expresión, pero en los 80 hay un estado omnipresente, mientras que en los 90 hay un estado debilitado y caótico. En los 80 el rock es contracultura, mientras que en los 90 el rock es una industria. En los 80 Occidente es una referencia prohibida, mientras que en los 90 Occidente es una presencia cotidiana. En los 80 el futuro está imaginado, mientras que en los 90 el futuro es incierto. En los 80 el rock es una comunidad underground, mientras que en los 90 el rock es un mercado musical. La historia del rock en la antigua Unión Soviética termina con el Monster of Rock in Moscow, aquel festival de 1991, y parece que tiene un final feliz. Y de hecho hasta ese momento es un final feliz. Pero aparece una nueva historia. Ahora aparece una nueva Rusia mucho más caótica, donde hay crisis económica, donde hay un estado debilitado, y el rock está ante esta nueva situación, en la que tampoco hay censura. Ahora se puede rockear libremente, pero el rock se pregunta ahora cómo puedo ser contracultural cuando todo está permitido. También empieza a haber una nueva escena con respecto a la música, que antes la sustentaba el Estado de manera cultural, pero ahora la música está metida en lo que sería la escena musical ligada al mercado, ligada al comercio, así que es una nueva realidad en la cual el rock irá transformándose, irá desarrollando canciones que reflejan la nueva realidad que se ve en Rusia, donde hay pobreza, desigualdad, corrupción, crimen organizado y muchos problemas que hacen a esta nueva Rusia que pocos se imaginaban que iba a llegar.
Aparece en escena la banda Nautilus Pompilus, banda que en los 80 era bien underground. Esta banda, liderada por Vyacheslav Butuzov, presenta una música oscura, teatral y literaria. Su canción Paseo sobre el agua nos muestra una característica del rock ruso de los 90, que es la mezcla de poesía, simbolismo religioso, oscuridad y alienación. Tenemos a la banda DDT, que ya viene desde la época soviética y mantiene su tradición crítica, pero ahora trasladándola a la nueva realidad. Esta banda está liderada por Yuri Shevchuk, quien ante esta nueva realidad de los 90 no se limita a criticar al Estado soviético, sino que también cuestiona la corrupción, la guerra, el capitalismo salvaje, la desigualdad, el nacionalismo y la pérdida de valores. Una canción de la banda DDT que nos permite entender el clima emocional de aquellos años es ¿Qué es el otoño? La Rusia de los años 90 produce también una música mucho más cruda, vulgar, nihilista y provocadora. Está la banda Sector Gaza, que retrata la vida cotidiana de las capas populares en el caos postsoviético. Sus letras no hablan sobre un sistema que los oprima, sino más bien de un sistema que se vino abajo y que ahora le toca afrontar la brutal realidad. Tenemos a la banda Agatha Christie, una de las bandas más representativas de la estética oscura de la primera parte de los 90. Su música mezcla rock, glam, post-punk y elementos electrónicos. Las letras son mucho más decadentes y psicológicas. Aquí aparece otra característica del periodo: la fascinación por la muerte, las drogas, el sexo, la locura, el vacío y la autodestrucción. No necesariamente porque todos los jóvenes rusos vivieran así, sino porque ese imaginario encajaba perfectamente con una sociedad que acaba de experimentar una gran caída. El rock empieza a ocupar un lugar muy importante en la sociedad. Ahora puede llenar estadios, aparecer en televisión, vender muchos discos y convertirse en símbolo generacional. Pero debajo de ese éxito hay una Rusia bastante oscura que viene acompañada de pobreza, desigualdad, corrupción, crimen organizado, guerras y una sensación de desorientación que se refleja mucho en las canciones. A mediados de los años 90 se da la primera guerra de Chechenia y allí Yuri Shevchuk, líder de DDT, se convierte en una de las voces más visibles contra la guerra. Su figura es importante porque muestra que el rock no había perdido completamente su tradición de conciencia moral. En 1997 se disuelve el grupo Nautilus Pompilio, algo que resulta simbólico porque muchos de los grandes grupos de los 80 empiezan a desaparecer, empiezan a transformarse y también empiezan a perder protagonismo. A finales de los años 90 empieza a surgir una nueva generación de artistas que ya no pertenecen culturalmente a la Unión Soviética. La figura más importante es Zenfira. Hasta ese momento el rock había sido predominantemente masculino, pero ahora aparece Zenfira con canciones que hablan de amor, soledad, relaciones, inseguridad, rabia, deseo y vulnerabilidad, y lo hace desde una perspectiva femenina, algo que será revolucionario. Otro grupo fundamental es Splin, liderada por Alexander Vasiliev. Esta banda representa muy bien el estado emocional de los jóvenes rusos de finales de los años 90. En las letras de estas nuevas bandas hay más individualismo, más introspección, más melancolía, menos discurso político directo y una enorme sensación de vacío. Uno de sus grandes éxitos de esta banda Splin es la canción No hay salida, que fue un himno de aquella generación, con un título que lo dice todo. En 1997 aparece Mummy Troll y el rock ruso empieza a sonar diferente, mucho más moderno, cercano al pop rock occidental, más sofisticado y más orientado al mercado. El líder de esta banda Mummy Troll, que es Ilyu Lagutenko, tiene una estética completamente distinta a la de los grandes rockeros soviéticos. Tiene humor, ironía, estética pop y una relación mucho más natural con la cultura occidental. También crecen las escenas del punk,
Y una banda importante es Korol y Shut, que traducido al español significa el rey y el bufón, que combina punk, folk, cuentos macabros, humor negro y teatralidad. Sus canciones cuentan historias de ladrones, monstruos, muertos, tabernas, personajes grotescos y tragedias absurdas. La estética y los estilos de estas nuevas bandas, de estos nuevos artistas de rock, en los años 90 conectan más con esa generación que está emergiendo en esa década. En la década de los 80, la generación de ese momento conectaba más con canciones que hablaban sobre cambios, sobre libertad, sobre esto de escaparle al sistema. Pero ya en los años 90, ahora la cuestión es, ¿qué hacemos con esta libertad conseguida? Y de ahí en más, esa generación de los años 90 conecta más con canciones que hablan sobre problemas existenciales, problemas individuales, esas canciones que hacen que esta generación conecte con este artista de rock que habla sobre problemas personales que ellos mismos están teniendo. Entonces se sienten identificados. En los años 90 es interesante la relación que tiene el rock con este contexto social, por lo cual podemos entender por qué conectan tanto. En la década de los 90, en esta Rusia caótica, se ve pobreza, desigualdad, delincuencia, problemas también de, por ejemplo, como la guerra del Cáucaso, problemas económicos muy serios, por ejemplo, la crisis financiera de 1998, la crisis financiera rusa, que lleva al desplome del rublo, a que entren en default, y todo esto afecta fuertemente la economía y también afecta a todo lo que es socialmente. Por eso ya la gente no busca cambios, sino que busca más bien sentirse identificado con algo que refleje cuál es la situación de cada uno a nivel personal. Ya a finales de los 90 queda una generación que ya considera a la Unión Soviética como algo del pasado, considera el capitalismo como algo normal, se considera que ahora Occidente está en la televisión y se considera a la Internet como el nuevo renacimiento. Y allí a finales de los 90 aparece la figura de Vladimir Putin. Ahora muchos rusos, en esos años a finales de los 90, que venían de muchos años de caos, ahora se ven esperanzados en que se reconstruya nuevamente Rusia, que vuelva a tener estabilidad económica, que vuelva a tener esa capacidad para mantener el orden social y también de que Rusia vuelva a ser un país importante. En los años 90, una parte del rock estaba impregnada de caos, desesperanza, alcohol, pobreza y sensación de vacío. En los años 2000 aparece otra cosa que es energía, juventud, consumo, tecnología y optimismo moderado. La oscuridad sigue estando, pero el estado de ánimo cambia. En esta época post-soviética, los jóvenes ya no conectan con canciones que hablen sobre ideologías o política, sino más bien con canciones que hablen sobre las vivencias personales de ellos mismos, así como también con la melancolía existencial y con los problemas que traen estos tipos de vacíos. También aparece una nueva era más occidental en la que los grupos de rock deberán adaptarse, donde están los videoclips, la televisión como medio de difusión, las modas, las tendencias, la publicidad y el internet. También se va rompiendo la vieja idea de que la cultura rusa importante solo viene de Moscú o San Petersburgo o como antes era conocido, Leningrado. Ahora comienzan a crecer escenas regionales como ser las ciudades de Ekaterimburgo, Kazán, Nizhny Novgorod, Novosibirsk, Vladivostok y otras ciudades que desarrollan sus propios circuitos. En los años 2000, Rusia pasa a tener una escena de rock verdaderamente nacional que abarca rock de estadios, escenas de pop rock, punk, metal y música alternativa, y donde el internet está a punto de destruir el viejo modelo de industria musical. Otro grupo importante de la Rusia post-soviética es Vis-I-2. Sus integrantes tienen raíces en la antigua Unión Soviética, pero su trayectoria también pasa por Bielorrusia, Israel y otros lugares.
En el año 2000 alcanzan una enorme popularidad gracias a la película Brat 2, que traducido al español sería Hermano 2, una película que explica muchísimo el rock ruso. En esta película, su protagonista Danila Bagrov viaja de Rusia a Estados Unidos de América. La banda sonora de la película funciona casi como una radiografía del rock ruso de aquella época. Aparecen grupos como Bis I2, este grupo precisamente que estamos mencionando, el grupo Splin, el grupo DDT, aparece también Agatha Christie, Nautilus Pompilius, la banda Kino, aquella banda legendaria de la Unión Soviética liderada por Víctor Tsoi, y la banda Crematori. El rock pasa a formar parte del imaginario cinematográfico nacional. La película crea una imagen muy particular del ruso post-soviético, con características de duro, desencantado, irónico, patriótico y profundamente perdido. Esta estética tendrá una enorme influencia cultural. Mientras el mainstream empieza a crecer, también se fortalece el metal, con bandas como Aria, pero también se desarrollan otras escenas alternativas del metal, como el death metal, el black metal, el doom metal, el gothic metal, el metalcore y el metal alternativo. Internet permite que esas escenas sobrevivan sin necesitar televisión. Con la llegada de Internet, a los músicos independientes les resulta posible grabar, comprimir, subir y compartir, escapando del control de las estructuras tradicionales. Llegan los años 2000 y la situación en Rusia será diferente a lo que fue la década anterior. Ahora comienza a haber más crecimiento económico, una mayor estabilidad, una televisión más poderosa, está Internet, están las nuevas celebridades, los nuevos festivales y un Estado que progresivamente va recuperando el control del espacio público. El rock ahora se pregunta qué vamos a hacer al haber salido del caos de los años 90 y ahora entrar ante esta nueva Rusia de los 2000, en la cual hay un Estado más fuerte. El rock en los años 80 se veía inspirado a esto de pedir libertad, cuando todavía era la Unión Soviética. Vino después la Rusia caótica de los años 90, en la cual el rock reflejaba la situación que se vivía en las canciones, que hablaban sobre problemas existenciales, problemas individuales, y ahora está esta nueva realidad de los años 2000, en la cual el rock también buscará adaptarse. Aparece la banda Leningrad, liderada por Sergei Snurov. Su música mezcla rock, punk, ska, humor, lenguaje vulgar, alcohol, personajes marginales, sátira social, y es una banda deliberadamente provocadora. La banda se ríe de todo, de la política, del dinero, del alcohol, de las relaciones, de los rusos, de ellos mismos, y esto conecta mucho con la Rusia de los años 2000. Sergei Snurov transforma la imagen del rockero ruso que antes era poeta, filósofo y rebelde, y que ahora es provocador, comediante y personaje mediático. Ahora no le basta al músico con solo hacer música, sino que tiene que tener una identidad, una estética, una presencia mediática y una opinión. La escena alternativa explota y se fragmenta cada vez más. Antes del año 2010, en Rusia, hay rock alternativo, punk, metal, folk rock, gothic, new metal, indie y música electrónica mezclada con rock. También se produce la llegada de una generación en que aparecen mujeres con presencia fuerte en el rock y en la música alternativa. Vamos llegando hacia el final de la primera década del siglo XXI y Rusia ha alcanzado un gran nivel en cuanto a lo económico. El rock convive con tecnologías como el MP3, la internet que se va haciendo masiva, plataformas como YouTube, que son herramientas que permiten que el artista de rock independiente pueda crecer y pueda ampliar su público. Esto rompe con el viejo esquema de la industria musical. Y esto resulta ser también algo que fortalece al rock, pero que al mismo tiempo hace que la música se vuelva menos rentable. Y esto obliga a que los artistas y las bandas de rock
sí o sí salgan a tocar en conciertos, en festivales, que tengan buenas publicidades, merchandising y patrocinadores. Esta es la nueva realidad en la que está el rock desde ese momento. Y bueno, no sé qué bandas les ha gustado a ustedes de las que mencioné o de otras que no haya mencionado. Pongan ahí en los comentarios qué bandas les ha gustado de esta Rusia posterior a 1991, de lo que es la Rusia posterior a la Unión Soviética. A mí las bandas que más me han llamado la atención, por ejemplo, las bandas de los 90, es la banda Sector Gaza, que me llama la atención el estilo de música, me gusta ese estilo de música que hace. La letra estuve viendo que son muy vulgares, son muy bizarras. Si ya ha sido bizarro los 90 en lo que conocemos de Occidente, mucho más con esta banda de Rusia. Pero realmente en su arte refleja lo que es, lo que ellos buscan hacer con ese arte es reflejar cómo es la realidad Rusia de los 90, esta nueva Rusia que resulta ser algo caótico. Bueno, lo ven ahí reflejado en sus canciones. Después otra banda que también me llama la atención con el arte que hacen, el arte particular, es Korol y Shut, que hace eso, que es una banda de punk rock que es como que contara cuentos de terror, pero con el filtro del punk. Y realmente también es interesante, digamos, porque hasta llega a ser medio humorística, como que mezcla el terror con el humor. Así que llamativo ese arte que desarrollaban en Rusia, que no lo veo en otras bandas de acá de Occidente que hagan ese tipo de arte, pero vemos el contexto ahí en Rusia, cómo llamaba la atención y conectaba ese tipo de arte. Después una banda que me gustó mucho es la banda de metal, esta Aria, que ya no tiene ni la vulgaridad de Sector Gaza ni el humor de Korol y Shut, pero es más bien algo épico, algo que refleja estas historias legendarias. Esta banda realmente que tiene buen sonido, con los solos de guitarra, la verdad que está muy buena esta banda, la banda Aria. Tiene mucho contenido conceptual, así que me ha gustado mucho esa banda de lo que es esta Rusia posterior a la desintegración de la Unión Soviética. Después, bueno, otras bandas que me han gustado, también esta banda Visaychu, también ese estilo ya reflejando lo que es esto de los problemas existenciales, más relacionado con la melancolía, de las situaciones personales que en la que se ve reflejado muchas personas a finales de los 90 y ya entrado los años 2000. Parecido también el caso de Zenfira, que también me gusta esa artista, el arte que despliega, que realmente llega a ser revolucionario, porque a partir de esa artista también empiezan a haber mujeres también en la presencia del rock. Así que también me gusta esa banda. Otra banda que me gusta que vino después es la banda Slot, que es más bien de new metal. Así que bueno, esas son algunas de las bandas que me llaman la atención de alguna manera, pero que se puede observar un poco la variedad. Algunas no es que en sí me gusten, digamos, pero me llaman la atención el tipo de arte que quieren hacer, el mensaje que quieren dar, entonces como que hace a lo que es el arte que quieren reflejar en esta nueva sociedad rusa. Así que pongan ahí en los comentarios qué bandas les ha gustado, qué es lo que más les ha llamado la atención. Y bueno, justamente la primera década del siglo XXI trajo también una crisis económica global que fue en el 2008, que también afecta a Rusia, pero no tanto como la crisis financiera de 1998. Así que ya los jóvenes soviéticos no vivían con esa sensación de que el mundo se va a acabar mañana, el país se va a acabar mañana, sino que más bien viven con eso de qué voy a hacer con mi vida. Así que no se basan tanto en lo colectivo, sino en lo individual. Así que eso se puede observar en esta nueva realidad rusa, en la cual está también en este contexto el rock. Bueno, vendrían después otras épocas, otras décadas. Ya sabemos qué pasó en Rusia desde 2010 en adelante, ya es muy conocido, muy públicamente conocido lo que siguió en Rusia en esos años hasta el día de hoy. Pero bueno, ¿cómo continuó la escena de rock entonces? En lo que continuó de Rusia desde 2010 en adelante. ¿Qué fue de la escena del rock?
Al comenzar la segunda década del siglo XXI, el rock vuelve a ser político. En la época soviética y primeros años de los 90, el rock tenía cierto mensaje político que en los años 2000 lo abandonó y se centró más en problemas existenciales. Pero desde 2010 vuelve a adquirir esta característica de dirigirse hacia las cuestiones políticas. El rock había quedado muy ligado a Internet, y precisamente Internet se volvió un espacio político. Entonces muchas bandas de rock independientes comienzan a expresarse con temas de protesta, feminismo, derechos humanos, libertad de expresión y oposición al poder. En los años 2011 y 2012 comienzan a ser muy visibles las protestas por parte del sector urbano, de los jóvenes y de las clases medias de grandes ciudades. En este contexto, el rock da lenguaje a una sensación colectiva de descontento. En ese ambiente aparece una banda llamada Pussy Riot. Sus integrantes utilizan pasamontañas de colores y realizan actuaciones improvisadas en espacios públicos. Su mensaje era contra el gobierno, contra el autoritarismo, a favor del feminismo y a favor de la libertad de expresión. Sus primeras actuaciones se organizan por internet y no mediante la industria musical tradicional. Tiempo después, 3 de las integrantes de esta banda fueron detenidas, procesadas y condenadas a 2 años, algo que las hizo más conocidas incluso a nivel internacional. Y llega otro suceso que comenzará a dividir la escena del rock en Rusia. Entre febrero y marzo del año 2014, Rusia toma el control de Crimea y posteriormente la incorpora a la Federación Rusa. Aquí pasamos a hablar del rock ruso y una sociedad profundamente polarizada por la cuestión nacional y la guerra. Comienzan a haber artistas favorables al Kremlin, otros se mantienen críticos y otros intentan no hablar de política. La música empieza a quedar atrapada dentro de una cuestión geopolítica, porque la política empieza a influir incluso en artistas que no hacen música política. Desde el año 2014 ya no podemos contar una única historia del rock ruso, porque ahora hay varias historias simultáneas. Están los músicos que permanecen en Rusia y están los que emigran. Están los músicos que apoyan al gobierno, los que se oponen y los que intentan mantenerse neutrales. Los tiempos son cambiantes y el rock queda expuesto a situaciones aleatorias. En otros tiempos se trató de un estado controlador. En otros tiempos se trató de fuertes crisis económicas y sociales. En otros tiempos fue la llegada de Internet y la escena comercial. Ahora la realidad del rock se ve marcada por la guerra. Entre los años 2014 y 2016 se mantuvieron en actividad bandas de rock alternativo y punk. Allí se puede observar una escena bastante variada. Tenemos a la banda Bis I2 con su rock alternativo y con una carrera ya consolidada de esta banda. Está la banda Splin, que continúa con el rock alternativo. Está la banda DDT, que son veteranos del rock ruso, liderados por este artista Yuri Shevchuk. Está la banda Leningrad, que hace rock, ska, punk y música popular rusa. Está la banda Noise MC, que hace hip hop y rock con letras políticas. Está la banda Porno Filming, que hace punk rock. Está la banda Slot, que hace new metal. Está la banda Nervy, que hace rock y pop punk. Y también está la banda Kiss Kiss, que hace pop punk. Entre los años 2017 y 2021 se produce el boom del post-punk y la nostalgia soviética. En Rusia y en toda la región post-soviética aparecen proyectos como Passage, Verak, Plo, Sonic Deed, Durnoy Kuz, Human Tetris, Ice Peak y Short Paris. La música alternativa rusa de estos años empieza a tener una característica muy particular. No necesariamente precisa hablar explícitamente de política para transmitir una sensación de alienación, ansiedad, aislamiento o desencanto.
Esto será importante porque después del año 2022, muchos artistas tendrán que decidir si hablar directamente de la guerra o permanecer deliberadamente ambiguos. Entre febrero y marzo del año 2022 llega la invasión de Rusia a Ucrania y la escena musical sufre una enorme transformación. Artistas como Noise MC, Oxymiron, Monetochka, Zenfira, Biz I2 y Pornofilmy, entre otros grupos, terminaron desarrollando su actividad fuera del país. Muchos terminaron emigrando a Georgia, Armenia, Lituania, Alemania, Polonia, Francia, Reino Unido y Estados Unidos de América. De esta manera, el rock de Rusia se internacionalizó y ahora muchos artistas tienen comunidades de público en Berlín, Londres, Tiflis, Vilna, Varsovia y otras ciudades europeas. Hubo músicos que permanecieron en Rusia, aunque no apoyan la guerra. Estos artistas tocan en sus canciones temáticas sobre relaciones, juventud, ansiedad, alcohol, soledad y nostalgia. La ausencia de letras políticas también se convirtió en una seña política. Y una ausencia que de alguna manera nos va diciendo algo y que refleja el estado anímico de una sociedad en medio de conflictos bélicos y de extremo nacionalismo. El rock ruso nació en la sombra, creció entre prohibiciones y encontró su voz cuando un país entero comenzó a cambiar. Fue la música de quienes buscaban libertad en la Unión Soviética, el reflejo de una sociedad perdida tras la desaparición de la Unión Soviética y el testimonio de varias generaciones intentando entender su lugar en el mundo. Desde los pequeños apartamentos donde sonaban las primeras cintas clandestinas hasta los grandes escenarios, sus canciones acompañaron el final de un imperio, el nacimiento de una nueva Rusia y las contradicciones del presente. Porque el rock ruso nunca fue solamente guitarras y baterías, fue poesía, memoria y una forma de contar la historia de un pueblo a través de sus propias voces. Y aunque los tiempos cambian, mientras alguien vuelva a escuchar una canción de Kino, DDT, Splin o cualquier nueva banda buscando decir algo verdadero, esa historia seguirá viva.